vamos a hablar de lo que es Cristo en la eternidad y Cristo encarnado. ¿Estamos? ¿Están listos? Vámonos rápidamente a lo que es Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de entrar a lo que es Cristo en la eternidad, es importante saber a qué se refiere en la eternidad. Cristo en la eternidad se refiere antes de los tiempos. Hubo un momento donde se inició el tiempo, pero aún Cristo, Dios el Padre, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo, ellos ya existían, son eternos, nunca nacieron, nunca se originaron. Ellos son Dios, el tiempo no está sobre ellos, ellos están en la eternidad. Cuando me refiero a Cristo en la eternidad, es antes de los tiempos. ¿Estamos? Y voy a explicarlo de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Diga conmigo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a dibujar aquí una línea, si puedes poner en la pantalla. Vean esta línea dorada, amarilla dorada. Está aquí también, está acá también. Imagínense que es la misma línea continua, como si la pantalla estuviera pegada. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los científicos han llegado a una conclusión tremenda. Dice así: que la existencia misma existe por tres fundamentos. Es lo que es tiempo, materia y espacio. Digo conmigo: tiempo, materia y espacio. Si no hay tiempo, la materia que tiene un espacio, ¿en qué momento la pondrás? Si no hay materia, ¿qué es lo que pondrás en cierto tiempo y espacio? Si no hay espacio, lo que se crea en un tiempo, ¿en qué lugar lo pondrás? ¿Me estoy dando a entender? Y los científicos llegaron a esta conclusión: para que la existencia exista, lo voy a volver a decir, para que la existencia exista, se necesita tres cosas: tiempo, materia, espacio. Digo de nuevo: tiempo, materia y espacio. Y llegaron a la conclusión que en Génesis está aquí. En el principio está hablando de tiempo. Creó, está hablando de materia. Creó Dios los cielos y la tierra. Creó el espacio para poner una materia en un tiempo. Y vemos cómo Dios, desde la eternidad, antes del tiempo, Él creó los fundamentos de la existencia para que la existencia exista. Y aquí está, desde la eternidad, el Dios Trino, sin tiempo, sin materia, sin espacio, no influye en Él. Él es eterno, Él es Dios. Pero llega un momento donde crea el tiempo. Y está en Génesis 1. Crea la materia, crea el espacio. De hecho, esto también lo podemos ver en el libro de Juan. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Se refiere a este tiempo. No se refiere a esto, mucho menos a esto. Se refiere aquí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando aquí: el Verbo era con Dios. Está hablando de una segunda persona aparte de Dios Padre. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces vemos a Cristo como el Verbo desde la eternidad, en esta línea, ya existiendo con Dios el Padre, con el Espíritu Santo, haciendo el tiempo donde vamos a ser ahí nosotros formados. Pero quiero hablar de Cristo aquí en la eternidad. Ya se ubicaron en dónde estoy, ¿verdad? ¿En qué tiempo? En la eternidad, donde todavía no había tiempo, espacio, materia. Todavía ni existíamos. Y ojo con esto hermoso: Dios ya nos tenía en mente. Dale gloria a Dios por eso. Dios ya te tenía en mente.
Y Dios Padre le habla al Hijo, le habla y le dice, vean lo que dice Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios el Padre le llama al Verbo, a la segunda persona de la Trinidad, y le dice, te voy a constituir mediador. Vean lo que dice Colosenses 1:19-20, por cuanto agradó al Padre reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Aquí dice, por cuanto agradó el Padre. El Padre desde la eternidad llama al Hijo y le dice, te voy a constituir mediador. ¿Qué es un mediador? Diga conmigo, intermediario, apúntelo. Vas a ser un mediador del nuevo pacto. No es algo que el Hijo dijo, yo quiero ser. No, el Padre le habla. ¿Y cómo responde el Hijo? Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde y no volví atrás, dice. Vean lo que dice Juan 14:31. Y como el Padre me mandó, así hago. Hebreos 10:7 dice, aquí vengo. El Hijo inmediatamente se une a la voluntad del Padre y como dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Esto está hablando desde la eternidad, Todavía ni existimos y ya el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo lo que es un consejo. Vamos a hacer esto. Vamos a verlo ahorita, un proyecto, un consejo de cómo salvar a la iglesia que eres tú y yo. Todavía ni nacíamos y Él ya sabía lo que iba a pasar y nos amaba. Vamos a salvar al hombre pecador. Vamos a salvarlo. Así que el Padre y el Hijo son uno. Vamos a ver en qué son uno. Número uno, en voluntad. Son uno en voluntad, son uno en poder, son uno en la misma naturaleza. Pero vamos a ver primero en poder. Vean lo que dice Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Estas son palabras de Jesús. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está diciendo algo. Yo les doy, yo tengo el poder para darles vida eterna. Nadie me las va a arrancar de mi mano. Pues nadie es nadie. Diga conmigo, nadie es nadie. Perteneces a Cristo. Pero vean el poder del Padre. Ahora el Padre, vean lo que dice. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, también el Padre tiene el poder para que nadie se las quite. Son infinitos en poder y son lo mismo en poder. ¿Estamos? Vámonos ahora en voluntad. Vean lo que dice. Mi Padre me las dio y yo les doy vida eterna. ¿Cuál es la voluntad del Hijo? ¿Darles qué? Vida eterna. Perfecto, gracias. Es darles vida eterna. Pero ahora vamos a ver la voluntad del Padre también. Dice aquí, mi Padre me las dio, Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. También coinciden en la misma voluntad de salvar a las ovejas. O sea, tanto en voluntad como en poder son iguales. Digan conmigo, son iguales. Y ahora vamos a ver otro punto. Una misma naturaleza. ¿A qué se refiere esto? Los dos son Dios. No estoy mencionando ahorita al Espíritu Santo, pero no quiere decir que no sea Dios, es igual, es eterno, es Dios también. Pero ahorita estamos hablando del Padre y el Hijo, todavía no es encarnado, está en la eternidad. Son iguales, lo mismo en voluntad. No se imagine a Dios Padre enojado cómo castigarlo usted y a Dios Hijo queriendo calmar la ira. No los castigo. No, en el corazón del Padre estaba salvarnos, como en el corazón del Hijo también. ¿Estamos? Una misma naturaleza. ¿A qué se refiere una misma naturaleza? Se refiere que los dos son Dios, tienen la misma esencia, tienen un ser de Dios,
pero también son lo mismo en pensamiento, en propósito y en intenciones. Tienen las mismas intenciones, el mismo propósito, el mismo deseo, pensamiento, plan, y son de la misma esencia. Son de la misma naturaleza. El Padre le habló al Hijo: tú vas a mostrar mi gloria, tú vas a mostrar mi misericordia, mi perdón. Y el Hijo dijo: claro que sí, yo lo voy a mostrar. Yo voy a revelar tu carácter, Padre. Así que aquí están. El Padre lo envía, el Hijo se encarna, y esto es como un proyecto. Diga conmigo: proyecto. ¿Qué es un proyecto? No sé si tenga la lámina. ¿Qué es un proyecto? Es un plan de trabajo que consiste en un conjunto de actividades ordenadas. Es un plan de trabajo. Cuando usted va a hacer un proyecto, ¿qué está haciendo? Un plan de trabajo que consiste en conjunto de actividades ordenadas para resolver problemas o satisfacer necesidades. La Trinidad, desde la eternidad, entró en un proyecto, un plan de trabajo bien elaborado desde el Génesis. Desde ahora sí, desde el arca, el Génesis, la creación, arca de Noé, los que son los patriarcas, luego entrar por reyes, sacerdotes, profetas, hasta llegar al Mesías. Un proyecto lleva objetivos, participantes, lleva lo que es un producto o servicio, acciones calendarizadas, planificación, tarea, recursos disponibles, presupuesto. Me encanta hablar del presupuesto. ¿Qué presupuesto tenía Dios para este plan? Todo a su disposición, y sobre todo lo más caro, Jesucristo, su Hijo. Lo dio totalmente para nosotros y había resultados esperados. En este proyecto había una meta: glorificar la gracia de Dios. Primeramente al Padre, después al Hijo, después glorificar a su iglesia y luego rescatar lo que es este mundo que se está cayendo en pedazos. Y hubo un consejo. Desde la Trinidad se entró en lo que es un proyecto: glorificar la gracia de Dios. Pero también se entró en un consejo. ¿Qué es un consejo? Plan de acción. Plan de acción, dictamen, resolución o parecer, pero esto era a favor del hombre. Dios entró en un consejo. Esto lo podemos ver en Hechos 4:27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. ¿De dónde fue ese consejo? Desde la eternidad. Dios ya tenía preparado todo. Según tu consejo, había antes determinado que sucediera. Vean lo que dice Efesios 1:11. En él, asimismo, tienen herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa voluntad fue desde la eternidad, antes de los tiempos. Aquí es Dios antes de los tiempos, aquí es en el tiempo nuestro, y esta línea de acá sería ya cuando son los santos redimidos por la eternidad. Seguimos. En ese consejo no todo está revelado, pero Dios tenía contemplado de que Dios crearía al hombre a su imagen y semejanza y le daría razón. También Dios tenía contemplado de que el hombre, usando su razón, iba a fallar. Si alguien quiere decir por qué, entra en las aulas virtuales, ahí se le puede contestar bien clarito. No haga chapuza. El hombre iba a fallar. También en ese consejo estaba ya predestinado. Dios sabía que cuando el hombre fallaba iba a cometer pecado y que Dios iba a castigar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y aborrece la maldad. ¿Por qué existe el infierno? Porque Dios es bueno. ¿Cómo es eso? Entre el discipulado, entre el aula virtual y lo sabrá. Porque Dios es bueno y va a castigar el pecado. Pero también quiero decirles algo. Dios en su consejo también predestinó
que a pesar de que el hombre pecara, Él quería rescatarlos. ¿Por qué? Porque le encanta dar misericordia. Ese es nuestro Dios, le encanta ayudarnos, darnos misericordia. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Él. Así que el Padre llama al Hijo, el Hijo toma el lugar como cabeza y garante. Garante, Él iba a dar la garantía de tomar todos nuestros pecados, y como cabeza de que Él iba a volver como responsable para que nosotros volviéramos a reflejar la gloria de Dios. Así que aquí hay un reto, tremendo reto. Si esta incógnita o esta situación de problema universal de cómo redimir al hombre se hubiera entregado a los ángeles y al hombre mismo, nunca hubiéramos dado con la respuesta de cómo perdonar al hombre, cómo redimirlo. Si juntáramos a todos los ángeles y toda la humanidad, cómo rescatar al hombre de su pecado, ni en los ángeles, ni en toda la corte celestial, ni en toda la humanidad se hubiera encontrado esa sabiduría. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, hizo consejo desde la eternidad y dijo: así será. ¿Cuál era el caso? El hombre había caído, había pecado. Así como el pecado, voy a decirlo así, así como el fuego y el calor no se pueden separar, o se pueden separar. ¿Se puede separar el fuego del calor? No. Pues así el pecado y el hombre no se podían separar. En los ángeles ni en el hombre estaba esa sabiduría, ni esa creatividad. Pero entonces Dios el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo hicieron consejo, un proyecto, y se supo cómo. Dando a su Hijo Jesucristo. Él arrancaría el pecado, lo pondría sobre su persona, y a nosotros nos daría justicia, y desde ahí seríamos hijos de Dios. Dios lo planeó, y Dios hace 2000 años lo ejecutó en la persona de Cristo. Lo sustentó y lo justificó por la gloria del Espíritu Santo, y somos salvos. Eso es Jesús en la eternidad. Pero vamos a ver ahorita rápidamente lo que es, porque también vamos a celebrar lo que es la Santa Cena. Vamos a hacer esa hermosa celebración. Pero vámonos ahora a lo que es, ¿se entendió este diagrama del tiempo? Jesús en la eternidad. Pero llega el momento que Jesús, ya en el tiempo, donde hay tiempo, materia y espacio, es encarnado. Se encarnó a través de la Virgen María. Y hay dos conceptos que hemos visto que quiero rápidamente plasmarlos. Número uno, ¿qué es encarnación? ¿Qué es la encarnación? Esto es un diccionario bíblico bautista muy bueno, que dice así: el acto por el cual, lo puedes poner ahí, el acto por el cual el Hijo eterno de Dios, la segunda, diga conmigo, la segunda persona de la eternidad, no fue ni la primera ni la tercera, la segunda, dejó de ser lo que es, lo corrijo, el acto por el cual el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, sin dejar de ser lo que es, Dios, el Hijo, unió consigo mismo lo que antes en este acto no poseía. Sin dejar de ser Dios, unió consigo mismo lo que no poseía, que una naturaleza humana. Y así era y permanece ya para siempre. Algunos podrán pensar, ¿Jesús ahorita es espíritu? No, Él es carne, pero con un cuerpo glorificado. Permanece para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas. Eso está por ahí. Eso es encarnación. Sin dejar de ser lo que es, Dios Hijo
toma consigo mismo lo que antes de este acto no poseía, una naturaleza humana, y así será ya para siempre. 100% Dios, 100% hombre. En dos naturalezas distintas, pero una sola persona, Jesucristo. Eso es el concepto de encarnación. Pero vamos a ver ahora un concepto. Esto fue hecho por la iglesia desde el 400, 300 antes de Cristo. Es muy bueno. Diga conmigo, hipostasis. Hipostasis, apúntelo, hipostasis. Por ahí estaban las láminas. Hipostasis significa persona, sustancia. Es lo que te hace ser. Hipostasis, persona. Pero en Jesús se lleva a cabo lo que es una unión hipostática. Esto es muy importante, lo he meditado y está bien grueso. Unión hipostática, ¿a qué se refiere? Que en una persona se unen dos naturalezas. ¿Estamos? En una persona se unen dos naturalezas, la divina y la humana. Pero vean lo que voy a decir aquí a continuación. Se unen perfectamente, pero no se mezclan ni se confunden. Lo voy a volver a decir. Hipostasis es persona. Unión hipostática es la unión de dos naturalezas, pero en una sola persona. O sea que se unen la naturaleza divina y la humana completamente, pero no se mezclan ni se confunden. Esto que vamos a ver, esta es la base de algo muy importante que vamos a ver ahorita. Y en base a estos dos conceptos, encarnación, que el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, toma la naturaleza humana ya para siempre, 100% Dios, 100% humano, en una sola persona. Ese es el primer concepto, encarnación. Y ahora, unión hipostática, que en una sola persona hay dos naturalezas completamente unidas, pero sin mezclarse ni confundirse. Vamos a ver rápidamente unas declaraciones. Esto es necesario como cristiano que tú lo sepas. ¿Por qué? Muchas personas, por no ser específicos en esto, se desvían en herejías. ¿Estamos? Aquí va la primera declaración. La doctrina de la encarnación no dice que el Dios Trino se encarnó, pero sí dice que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Hay que ser muy específicos. Muchas personas dicen, es que Dios se encarnó. Sí, pero ¿quién? Jesucristo, exacto. Personas, por no ser tan específicas, hubo herejías que se desviaron. ¿Por qué? Por no ser específico. ¿Y qué es lo correcto decir? Que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y apareció como hombre. Si entiendes lo que es encarnación y unión hipostática, entiendes eso, que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y habitó y apareció como hombre. Esa es la primera declaración. Segunda declaración, no dice que la segunda persona de la Trinidad meramente parecía carne y hueso. No dice que parecía o que tuvo una apariencia. Ojo con esto, Hubo personas, sobre todo los gnósticos. Gnósticos tienen un problema, que la carne y el espíritu son enemigos. Entonces, ¿cómo Dios espíritu se va a materializar en carne? Ellos dicen que no. Pero quiero decirte algo. La doctrina de la encarnación dice que, ojo, no fue una apariencia, no fue una forma, no, se hizo carne y habitó entre nosotros, carne y hueso. Vean lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Tuvo nuestra carne, tuvo una alma como nosotros, humana, y tuvo un espíritu humano. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que cumplir en todo como nosotros? Porque así como por el hombre entró el pecado,
así también por el hombre tenía que entrar la gracia y la salvación de Dios el Padre. Por eso Él cumplió en todo. Él no hizo trampa. Él fue como nosotros y Él nos comprende. Dale gloria a Dios por eso. Él no tomó una apariencia o cierta forma como fantasma. Hay una doctrina llamada los de Marción que tomó como una forma fantasmagórica. No, Jesús caminó entre nosotros y cuando resucitó, la tumba quedó vacía y Él comió con los discípulos. Hay una parte en la Biblia, se le llama teofanía, donde Dios se presenta como hombre y come carne con Abraham. Dios es carnívoro. Come carne con Abraham. Hay otra teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es donde ahora sí que Dios toma una forma angélica, un ángel o Dios toma una forma por un momento dado, pero no se hace carne, no se encarnó. Jacob, ¿con quién luchó? Con Dios. Dios tomó la apariencia de hombre y luchó con Jacob. Léanlo en las Escrituras. Abraham comió carne con Dios, pero Dios vuelve a su forma. Pero lo que es la encarnación, no. Es la segunda persona en la Trinidad. Ojo, ya tomando la naturaleza humana misma, no la apariencia, naciendo a través de una virgen y ahí tomando la naturaleza misma, haciéndose ya hombre para siempre. Y yo quiero terminar con esto. Cuando Jesús encarnó, no es que su espíritu se unió ya a un hombre y había dos personalidades. La Biblia dice que Él nació del vientre de la Virgen. La segunda persona en la Trinidad se hizo hombre con su misma personalidad. Diga conmigo, con su misma personalidad. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vean lo que dice Romanos 8:3, en semejanza de carne de pecado. Vean lo que dice 1 Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que Jesucristo es Dios. Yo quiero terminar con esto. Me quedan 2 minutos. Una persona me hizo una pregunta muy buena en el aula virtual. Pastor, ya hemos visto que es la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, la segunda el Verbo que se encarnó, el Hijo, y el Espíritu Santo la tercera. ¿Sí? ¿Por qué hay rangos? ¿Por qué hay rangos? Muy buena pregunta y con esto quiero cerrar. No es que uno sea mayor en otro en poder, ni en gloria, no. Los tres son Dios, los tres son eternos y a la vez los tres son uno. Los tres son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes y los tres son uno, sí, pero ¿por qué uno es el 1, el 2 y el 3? Buena pregunta y aquí va la respuesta. Porque en cuanto a roles, sí voluntariamente se subordinan. Por ejemplo, hay momentos especiales donde esto se ve: la creación, la encarnación, la vida de Jesús, su resurrección y cuando somos salvos. Vámonos a la encarnación. ¿Quién fue el que planeó la creación, la dirigió, la orquestó y dijo, hágase la luz? Dios el Padre. Él la planeó como arquitecto. Pero en Colosenses dice que quién fue el que la ejecutó. Colosenses 1:19 dice, perdón, ¿dónde estoy? Me perdí. Colosenses dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, cuando el Padre decía, hágase la luz, ¿quién lo hacía? El Verbo, la segunda persona. Pero ¿quién es el que las sustenta y las mantiene vivas? El Espíritu Santo. Entonces, de ahí vemos un rol. Dios el Padre dirige, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo sustenta. ¿Será lo mismo en la encarnación? Vamos. Dice la Biblia que el Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado, es
el que lo hace, pero el Espíritu Santo es el que se posa sobre María y sustenta la acción. ¿Vemos ese orden? No es que uno sea mayor que otro, no, es la forma en que actúan. Vámonos a lo que es ahora la resurrección. Dice la Biblia que el Padre es el que le dice al Hijo que resucite. El Hijo resucita, pero resucita ¿por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Y vámonos por último a lo que es ahora nuestra salvación. La Biblia dice, vayas a Primera de Pedro, con esto cerramos, Primera de Pedro 1:2. La Biblia dice que el Padre es el que nos predestinó desde la eternidad. El Hijo es el que murió en la cruz y nos rocía con su sangre. Pero el Espíritu Santo es el que nos está santificando y renovando para la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Todo esto estamos viendo en las aulas virtuales. Señor Jesucristo, ponemos delante de ti nuestras vidas. Gracias, Santa Trinidad, porque nos sustentas y nos guardas, porque desde la eternidad ya pensaste en nosotros, ya tenías un plan de cómo salvarnos, cómo redimirnos, y nos santificas por obra del Espíritu Santo. Lo único que tenemos que decirte, Dios, queremos vivir para ti. Queremos vivir para tu gloria con un agradecimiento eterno. Gracias, Dios Padre, porque diste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesucristo, porque te encarnaste. Gracias porque derramaste toda tu vida a favor nuestro de nuestros pecados y nos has hecho hijos de Dios. Si está alguien aquí que diga, yo quiero entregar mi vida a Cristo, ore conmigo. Señor Jesús, aquí está mi vida. Gracias por tu amor y tu misericordia. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Creo que resucitaste de entre los muertos, y así como te levantaste de la muerte, así yo también me levanto una nueva vida. Y gracias, Espíritu Santo, porque me llevaste a conocer a Jesucristo, el amado del Padre. Amén. Amén.